Hola Ramiro, ¿Qué tal? bienvenido, ya estás ahí. Fenomenal. Gracias Luisa, ha funcionado bien la conexión, has hecho todo muy bien. Es que sin Luisa no habría manera. Yo soy un analfabeto cibernético. Yo también tengo aquí a Nuria que me ayuda con todo esto. Bueno, ya está, se está conectando bastante gente ahora, estamos dando unos momentos y bueno, ya te tenemos ahí, es un placer. No hace falta que presente a Ramiro realmente, sus credenciales todos las conocen, pero esta es la primera vez que Ramiro Calle, esta gran figura del yoga de España y del habla hispana y del mundo, se conecta en Instagram en vivo, en directo. Mucho entusiasmo habíamos recibido, Ramiro, de todo el mundo, porque tú tienes muchas charlas, muchos videos, muchos libros, por supuesto, pero verte en vivo y poder interactuar contigo directamente ha desatado mucha emoción en todas partes. En Latinoamérica, desde Australia, recién alguien comentaba que nos saludaba, por supuesto en España, en otras partes de Europa. Pero tú dices que no estás muy tecnológico, pero en realidad tú siempre has estado interesado en las tecnologías internas. Internas. Lo que llamamos, y tú lo sabes muy bien, Naren, la hipertecnología espiritual. Que debemos mirar más hacia adentro, no estar tan obsesionados con lo que hay fuera. Y como dice una antigua coplilla que un amigo mío, periodista, Jesús Fonseca, que es un gran místico, me recuerda, todo hacia adentro, nada hacia afuera. O como decía San Juan de la Cruz, en la casa de la nada nunca el alma está penada. Hermoso. Pues tú has escrito libros, has hecho videos, realmente podemos encontrar información incluso en tus hermosos documentales, como El viaje a los adentros, que recomiendo a todo el mundo, que es una visión muy entrañable y personal de Ramiro. Gracias. Y luego tienes otro donde participas grandemente, que es este de Sadhaka, en busca del verdadero yoga. Ciertamente, Sadhaka, la senda del yoga, que es, como tú dices, una incursión en la India in situ para tratar de conectar con las fuentes del verdadero yoga. Y luego hay uno que te voy a descubrir que tú no conoces, que es un ensayo, un ejercicio para romper la imagen y la autoimagen de Ramiro Calle, que se llama El Ramiro más íntimo, que es, Vale. es un documental, está también en YouTube. El Ramiro más íntimo, entonces apunten para buscarlo luego en Google y poder disfrutar también, porque justamente esta charla es para que compartas tu sabiduría, tu experiencia, pero también un poco entrarnos en tu casa. Nos estás permitiendo entrar a tu casa y mostrarnos también un lado personal que nos gustaría conocer. Y lo primero que te quiero preguntar es sobre cómo estás llevando esta situación de crisis, de pandemia, de confinamiento en casa desde esta perspectiva yogi, ¿no? La estoy llevando con aceptación consciente, como una oportunidad también para mirar, como decíamos, hacia los adentros, para meditar, para escribir y para hacer algo que es muy, muy importante y no nos damos cuenta en esta sociedad en la que tanto nos externalizamos y alienamos, que es estar. El secreto está en estar. Yo recuerdo, querido amigo, que cuando viajé la primera vez a Nepal, a Katmandú, en 1972, fui a visitar a un yogi, Yogi Harivar Baba, que vivía en una cueva. Y nada más verme, pero nada más verme me dice, el secreto está en parar. Así que he aprovechado para parar. Muy bien. Recibí un gran consejo de una enfermera. Ahora se cumplen 10 años justos desde que yo estuve entre la vida y la muerte muchas veces por haber cogido una bacteria, la listeria, que es altamente lesiva en Sri Lanka. Estuve 3 semanas en la UCI, luego otras 3 semanas en la habitación en planta en el hospital. Pero cuando estaba en la UCI, que me habían dado incluso 4 horas de vida, que fui como el personaje de mi novela El Fakir, siempre danzando entre la vida y la muerte, pasando por el alambre entre la vida y la muerte, me cogió de la mano una enfermera
Pilar, nunca lo olvidaré, luego, y me dijo, Ramiro, si no paras, la vida se encarga de pararte. Y me paró y ahora nos ha vuelto a parar a muchos. Con esta crisis que estamos hablando, se habla en el ámbito del yoga, del crecimiento espiritual, se habla de un que puede traer un despertar de la conciencia. Como poniéndonos optimistas, muchas personas piensan, va a haber un despertar de la conciencia y vamos a volver no a lo mismo, sino a algo mejorado. ¿Tú qué crees de esto? Mira, yo soy de una naturaleza hiperrealista. No puedo evitar. Yo voy siempre, en la medida de lo posible, más allá del autoengaño, de las chucherías espirituales, de los placebos. Yo creo, para decirlo antes que nada, querido Naren, que el peor virus del mundo es la mecanicidad de la mente y la ignorancia básica de la mente. Aparte de este virus terrible que es el que estamos viviendo, pero el peor, que está instalado de una manera endógena, que está cronificado en el ser humano, es el virus de la mecanicidad y de una mente que en lugar de estar en la senda del despertar, está en la senda de la ignorancia, de la ofuscación, haciéndonos daño gratuitamente a nosotros, gratuitamente a los demás. No creo que hoy por hoy, pero ni mucho menos, vayamos a pasar de un nihilismo planetario a una conciencia despierta planetaria. No creo en ello. Lo que creo es que puede pasar el efecto contrario, que las personas, como no saben vivir el aislamiento, la soledad, el retiro, cuando esto acabe, se lancen en tromba a un consumismo infinitamente mayor. Sí, es una visión que es muy cruda, pero claro que tiene sentido. Claro, cuando uno se mueve en un ámbito de yoga, todos pensamos de una forma parecida, al parecer, y entonces somos optimistas, pero la mayoría del mundo no está a lo mejor muy metida en esta idea de cambiar la mente o cambiarse a uno mismo. Y si la mente no cambia, no va a cambiar nunca nada, pero es que no somos un mínimo lúcidos para entender. Si en decenas de miles de años nada ha cambiado, ¿qué es? Preguntémonoslo. Ha habido toda clase de políticos, de profetas, de mistagogos, de sistemas filosóficos religiosos. ¿Por qué no ha cambiado nada? Hay que preguntárnoslo. Y la razón, la causa, es que si no cambia la mente humana, no cambiará nada. Esto lo vio con una lucidez extraordinaria Buda, que dijo, en la mente están las raíces del bien, las del mal. Las del mal son la ofuscación, el odio y la avidez. Y las del bien son las opuestas, la lucidez, la compasión y la generosidad. Si no cambiamos en el escenario de la mente, nunca va a cambiar nada, porque ya lo decía Krishnamurti, la mente es el mundo es la mente, pero ¿cómo no podemos entender esto? Y seguimos siendo gobernados por ciegos, que, como decía Jesús, conduciendo a otros ciegos y todos al precipicio. Pues sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Y otra de las consecuencias de esta pandemia, que también lo comentábamos en privado, es, hablando en el yoga, de que ha habido un boom de clases online, de oferta online. De hecho, esto mismo que estamos haciendo es online. Y quería saber tu opinión sobre llevar algo tan milenario y sagrado como el yoga al mundo online. ¿Cómo lo ves? Mira, todo lo que sea informar para bien, le tenemos que dar la bienvenida. Todo lo que nos ayude a reportarnos información, enseñanzas, métodos para nuestra transformación interior. Pero, por ejemplo, la formación de profesores online es que me parece aberrante, simple y llanamente aberrante, porque está muy bien formarse online en ser una costurera o en algo que sea más, digamos, manual. Pero algo como el yoga, formarse online, eso es aberrante. Otra cosa, quiero denunciar aquí
que no se puede censurar ni criticar a todas esas cientos de personas en este momento que están dando gratuitamente enseñanzas online, como lo está haciendo Nuria Jiménez, Isabel Murillo, yo mismo, infinidad de profesores y de profesoras, que en estos momentos tan delicados estamos dando enseñanzas online sin ser remunerados ni retribuidos. ¿Por qué? Porque bastante delicada es la situación y hay que solidarizar, si no por el contrario, como ha habido una persona que ha denunciado en un canal de yoga que no se debe dar toda esta enseñanza gratuitamente. Eso es puro egoísmo y eso es impúdico. Al revés, los que no lo necesiten de una manera perentoria, urgente, tienen que dar estas enseñanzas gratuitas, solidarizarse en un momento tan delicado donde no hay personas, muchas, que tengan medios para poder pagar las enseñanzas. Por tanto, ¿tú crees que quienes realmente, por ejemplo, hay profesores que se han quedado sin ingreso o escuelas de yoga pequeñas, sobre todo, que se han quedado sin ingreso, ¿te parece correcto que cobren, aunque sea menos, por esas clases que están dando? Naren, tú lo has dicho, personas que realmente lo necesiten, personas que no tengan otra entrada de medios. Pero grandes centros de yoga, como es el caso de esta señora que ha denunciado públicamente o ha puesto en cuestión a los que damos enseñanzas gratuitas, eso es que, repito, me parece indecoroso y de un egoísmo atroz, porque piensa que quien da enseñanzas gratuitas hace daño a las enseñanzas pagadas. Hay espacio para todo y la gente tiene que poner a prueba al mentor, al instructor. Y si tú quieres abonarle, le abonas, y si no, no. En casos, efectivamente, que esos instructores no tengan otra manera de vivir, hacen muy bien en recibir una remuneración, digamos, comedida. Pero centros grandes que se pongan incluso a criticar a aquellos que dan enseñanzas gratuitas cuando es un acto de compasión y de generosidad el estar dando estas enseñanzas. Voy a aprovechar que estamos hablando de esto para hacer algunas de las preguntas que van dejando las personas. Por ejemplo, Alexandra nos había preguntado ¿cómo tengo que elegir a un profesor de yoga? ¿Qué cualidades tiene que tener un profesor, un instructor para formarme sobre todo? Que Ramiro Calle pueda decirnos para no caer en el engaño, porque ella se ve que ha tenido una o dos decepciones ya. Naren, el problema es que no solo tiene que tener cualidades el mentor o el instructor, es que también las tiene que tener el alumno y el discípulo. Y lo que no se puede hacer es cierro los ojos y pago, como dicen en la India, porque esa es una actitud de falta de discernimiento, de falta de lucidez. Al maestro hay que ponerle a prueba. No tenemos por qué convertir nunca un mentor en un ícono, en un ídolo, en un padre que va a resolver nuestras complejidades anímicas. Es que el maestro es un intermediario gnóstico, es un medio para llevarnos a nuestro propio maestro interior. Por tanto, yo diría a todas las personas que nos están viendo, pon a prueba al maestro. Si el maestro te convence a través de tu discernimiento, claro, lo aceptas, y si no, no tienes por qué aceptar a ese maestro. Pero el maestro tiene el discípulo que se merece, el discípulo tiene muchas veces el maestro que se merece. Conocemos bien, la mayoría, tu alergia al concepto tradicional de gurú, porque a ti te han querido entronizar más de una vez y gracias, como tú explicas a veces, gracias a entronizar a alguien, santificar a alguien inadecuadamente, esa persona luego comete exabruptos y comete incluso actos hasta criminales, ¿no? Pero sobre todo, hay una pregunta que te quiero hacer ahora que también nos hizo Belén, y es, tú, que eres un poco, por decirlo así, anti-gurú, ¿cuáles fueron tus gurús o tus maestros, si es que has tenido, y cuál es tu linaje, si es que tienes? Pregunta Belén. Mira, cuando Buda iba a morir,
se le apiñan alrededor los discípulos y le dicen: Señor, nombra un maestro que te suceda. Pero si el maestro es la enseñanza, el maestro es la doctrina, no necesito un sucesor. El maestro tiene una función: llevarte a tu maestro interior. El maestro te facilita métodos, enseñanzas, técnicas. Yo he sido, se me llamaba así en los medios, un cazador de hombres santos en la década de los 80, de los 90. He entrevistado y me he relacionado con todos los grandes yogis de la época, que he publicado todas esas entrevistas en un libro con Kairos que se llama Conversaciones con Yogis, que prologó un buen amigo tuyo y mío, que es Álvaro Enterria. Sí. Esto me ha dado una porción de sabiduría. Cada maestro me ha ayudado a mirarme a mí mismo y poner los medios para el despertar de mi propio maestro interior. Mi linaje es mi ser interno. Mi linaje es ese maestro interno al que me van ayudando a llegar a aquellos otros maestros que a cada momento voy conociendo. Quitemos del medio la superstición del maestro, por favor. Quitemos del medio la divinización hindú del maestro, que eso está muy bien para la India, que allí se diviniza, como tú sabes también, lo mismo al maestro de Sitar que al maestro de matemáticas. Tratemos de no rendir obediencia ciega y abyecta al maestro. Veamos en el maestro un amigo espiritual para llegar a nuestro propio Sadgurú o maestro interior. Eso no quiere decir, querido Naren, que si yo ahora mismo supiera que hay un Buda en algún lugar del mundo, yo iría corriendo a sentarme a sus pies y besaría sus pies. Pero es muy difícil encontrar un maestro verdadero. Yo no soy antigurú, soy antigurú de masas. Los que me producen realmente alergia son todos estos gurús de masas que te piden que les rindas pleitesía, que les culto, que predican desapego y son apegados, que predican accesibilidad y son inaccesibles, que detrás de ellos hay un bien orquestado marketing para simplemente dos cosas: llenar sus arcas de oro y sobre todo potenciar su ego. El verdadero maestro no tiene que autoproclamarse. El sol sale cada mañana y no necesita autoproclamarse. Y como me decía Babaji Sivananda de Benares, que sí, años le iba a entrevistar y a estar con él, me decía siempre esto: Ramiro, la flor no persigue a la abeja viene a la flor. Sí, bueno, justamente tengo una pregunta de Bárbara que decía... ¿Tienes hijos, no? ¿Tienes hijos, Naren? Tengo 2 hijas. ¿Son tus maestras? Claro, es que todo es un maestro. El señor que va conduciendo un taxi y nos lleva puede ser un maestro. Mi gato Emil es un maestro que no sabes cómo he aprendido de él en estos 10 años que le tengo. O sea, no hagamos del maestro esa idea o proyección majestática del gurú de luengos, cabellos blancos, etc. No, es que la vida misma es la gran maestra. Pues esta Bárbara que hacía la pregunta, ella también tiene una hija, así que ya le has respondido, creo, con esto, ¿dónde puede encontrar a su gurú Bárbara? Y hablando de tu gato, tengo preguntas también sobre tu gato, que es muy famoso gracias a ti, y es tu maestro, que se llama Emil, ¿verdad? Ciertamente. Mira, Luisa, cuando me dieron 4 horas de vida y ya se pensaba que nunca volvería a casa porque tuve una parada respiratoria y porque esta bacteria, la listeriosis, me iba arruinando todo el sistema orgánico. Ella, pensando que ya yo no volvería a casa, rescató un gato que era Emil, que era bastante maltratado, y entonces se lo trajo a casa. Nada más llegar, él se subió al lado mío de la cama. Y el tiempo que yo seguí enfermo en casa fue un compañero ideal,
porque yo siempre digo que quien más me quiere es a mí porque no me juzga y todos tenemos una tendencia perversa a estar juzgando siempre a los demás. Sabes que a veces se dice, como tú alguna vez has dicho, un gato, por ejemplo, está siempre en el presente y es un gran maestro, un gran yogi, pero también hay otra versión de los hechos que es que el ser humano es más evolucionado, más elevado, porque tenemos la capacidad, bueno, de conocernos a nosotros mismos de forma consciente. ¿Tú qué opinas de esta distinción entre quién es más elevado? Pues lógicamente, ¿qué va a decir el ser humano? Es más elevado. Pero ¿sabes lo que decía Mark Twain? Decía, si se cruzaran la raza humana y la raza gatuna, perdería mucho la raza gatuna. Eso son apreciaciones de nuestro antropocentrismo. Estamos tan centrados en nuestro ego, cuando precisamente el verdadero camino del yoga es el desmantelar ese gran falsario, ese ilusionista implacable que es nuestro propio ego. Lo que sí te voy a decir, Naren, que esto es muy serio, es que si un día tomáramos conciencia de lo que hemos hecho con los animales, es que no queríamos, porque hemos cometido un holocausto con ellos, hemos sido tan injustos, les hemos maltratado, les hemos hecho sufrir. Ya no voy a opinar de lo que para mí es un acto de horror continuado en esta sociedad, que es las corridas de toros, por ejemplo, o la ya por diversión. Entonces es que el ser humano tiene una discapacidad mental. ¿Y qué es el yoga? El yoga te proporciona los métodos, las enseñanzas, las herramientas para que podamos pasar, como decía Babaji Shivananda, del lado demoníaco del cerebro al lado lúcido, sagrado, amoroso del cerebro. Cuando Buda estaba muriendo le preguntaron, Señor, ¿y al final qué? Y Buda dijo, mente clara, corazón tierno. Y hacia eso tenemos que ir. Y el ser humano, hoy por hoy, indudablemente no es para sentirnos orgullosos de él, porque no olvidamos, Naren, que es un primate, pero somos mucho peores que el chimpancé, que el orangután, porque hemos adquirido un grado tal de inteligencia que muchas veces lo ponemos al servicio del odio y de la codicia. Sabes que uno de mis maestros o referentes es Dharma Mitra, a quien tú has entrevistado, y él dice que el grado de civilización de una sociedad o de evolución de una sociedad se mide por cómo tratas a tus animales, a los animales en general. Ciertamente, animales, ancianos, mira lo que ha pasado con el coronavirus, con los ancianos, que fueron los que construyeron España después de la posguerra. Es que eso es tan vergonzoso que eso quedará ahí siempre como una especie de manifestación clara de dónde puede llegar el ser humano y de lo que es esta tan cacareada sociedad del bienestar. Sociedad del bienestar cuando hacemos esto con los ancianos que han muerto miserablemente. Sociedad del bienestar cuando hay 5 millones de personas con ansiedad. Sociedad del bienestar cuando hay millones de personas con depresión. Sociedad del bienestar cuando hay millones de personas que por trastornos psíquicos o psicosomáticos no pueden asistir al trabajo. Tenemos que llevar a cabo un muy riguroso autoexamen cada uno de nosotros para ver cómo somos y para llevar a cabo la mutación psicológica y la transformación que nos permita pasar de homo animales a verdaderos seres humanos. Lo que dices, todos estamos de acuerdo, pero alguien podría decir, tú estás pidiendo, Ramiro, un milagro. Y justamente... ahora en mayo tu libro nuevo debería haber salido en Editorial Kairos, también de una...
segundo milagro es que mentes humanas o animales tuvieran esa gran capacidad de encontrar enseñanzas y métodos para llevar a cabo esa alquimia interior que nos permita transformarnos y mejorarnos, porque el yoga, como tú sabes, es el primer método de mejoramiento humano del orbe. Y otro gran milagro es que en este momento haya personas, no muchas, pero haya personas que realmente quieran convertirse en yogis, porque una cosa es practicar yoga y otra es convertirte en un yogi. Practicar yoga somos todos, pero yogis hay muy pocos. Por ejemplo, Babaji decía, hay tan pocos, Ramiro, que no se les conoce porque se ocultan. Ahora que estamos hablando de que el yoga está difundido globalmente, tú has sido etiquetado como el azote del yoga moderno. No, cuidado, no lo digas, querido Naren, tan abstractamente. Yo he sido etiquetado por Naren en su magnífico libro sobre el hinduismo como el azote de los yogas modernos. Está aquí el protagonista conmigo, ¿eh? Ahora sí. Porque llevas mucho tiempo haciendo una distinción muy importante entre el yoga y lo que llamas yoguismo o pseudo-yogas o billutería. Y quisiera que nos expliques un poco eso, porque todos los que estamos escuchando, 500 personas en este momento, practicamos yoga o algo parecido. Bien, Naren. Vamos a recurrir a un ejemplo, porque hay una gran confusión con respecto a los yogas, los pseudo-yogas, un largo etcétera. Un ejemplo muy simple. Hay ajedrez, hay juego de damas, hay backgammon y hay el Monopoly o el palo. Todo no es lo mismo. Un ajedrecista distinguirá entre lo que es backgammon, Monopoly o el juego de las damas. Hay el yoga. Lo demás son segmentos del yoga o son simplificaciones a veces esperpénticas de lo que es el verdadero yoga, o es simplemente yoguismo, el postureo, el culto, el apego al cuerpo, el mira, yo soy más flexible que tú. ¿Para qué? Para que un día en tu tumba te pongan un epitafio que diga, aquí yace el hombre más elástico del mundo. No, una técnica de autorrealización. El yoga tiene un contenido psicoespiritual. El yoga es un método de autodesarrollo para mejorarnos. Pero eso no quiere decir que si una persona en lugar de jugar al ajedrez prefiere las damas, el Monopoly o otro juego de mesa, lo haga. En este caso hay muchos pseudo-yogas, muchos sucedáneos, muchos fragmentos del yoga, pero es yoga. Mira, un amigo que es muy fiel y gran practicante de yoga, Antonio, me decía hace unos días, me recordaba lo que decía Jan Barén, uno de los mejores indólogos del mundo. Decía, el yoga es para prosperar en el yoga y espiritualmente, no para convertirse en un saltimbanqui. Pero si quiere ser trapecista, saltimbanqui, indudablemente que lo sea. No hay por qué demonizarlo. Yo lo único que siempre pregunto es, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Y aquí Nuria pregunta, ¿qué debe tener entonces para ti una clase de Hatha Yoga verdadero para ser considerado yoga? ¿Qué elementos no pueden faltar? Tenemos un problema, Naren, y tú lo sabes muy bien, que es que estamos dando yoga en una sociedad convencional, que no estamos en un ashram con todo el día por delante para poder practicar. Claro. Es un conjunto de técnicas muy elaboradas que voy a resumir, que son los satkarmas o kriyas, que son técnicas de purificación y limpieza para despejar los canales energéticos, los asanas o esquemas corporales, no solo para dominar el cuerpo, sino para interiorizarnos hacia el ser, o técnicas de control respiratorio,
los mudras y bandhas, que son técnicas neuromusculares y que tratan de incidir sobre los 16 puntos vitales del cuerpo, son muchas técnicas. En una clase convencional, no nos engañemos, esto no es posible. Tendremos que hacer lo mejor que podamos, pero sí es cierto que todos los grandes expertos en yoga dicen, sin pranayama no hay yoga. Es muy importante que en una clase, aunque sea en una sesión convencional, demos 5, 10 minutos de control respiratorio, porque a través del control de la respiración también aprendemos a controlar la mente. De ahí esa antigua instrucción yógica que dice, la mente es el jinete y la respiración es el caballo. Yo te digo cómo estructuro yo mis clases. Hacemos unos ejercicios de calentamiento, una serie de asanas o posturas de yoga, dando importancia a las primordiales, luego unos ejercicios de control respiratorio, pranayama, y luego savasana. A veces podemos introducir con el pranayama algunos bandas clásicos, como tú sabes, el control de la barbilla contra el tórax, el control de la cintura abdominal, el mula bandha o control de los esfínteres anales, pero cada maestro, cada instructor, de acuerdo a su entendimiento y su experiencia, puede programar la clase a su manera. Y otra cosa, no olvidemos que el Hatha Yoga es un yoga completo en sí mismo, que no es nada de yoguismo, pero que incluso en todos los textos clásicos el Hatha Yoga se define como una escalera para llegar al yoga real, que es el Raja Yoga, que es el yoga auténtico para la transformación, porque de otro modo naré, si simplemente es por trabajar el cuerpo con una gimnasia exótica, pues da lo mismo hacer suelo libre o hacer pesas o hacer anillas. Claramente, entonces lo que uno practica en ese rato que tenga, también lo tiene que llevar a la vida diaria, digamos, al resto de sus 20 y tantas horas que le quedan del día para aplicarlo, si no simplemente es, un hobby. Yo muchas veces a mis discípulos o alumnos al acabar la clase de yoga mental, la meditación, les digo, y ahora comienza la práctica, cuando acabamos. El resto del día hay que tratar de vivirlo también con lo que se llaman los elementos de autodesarrollo: energía, atención, sosiego, esfuerzo bien aplicado, ecuanimidad, compasión, lucidez, contento interior. Y también entender que el Hatha Yoga es una oportunidad de oro para ir más allá del cuerpo, para ir más allá de la corporeidad. Se utiliza precisamente la corporeidad para tratar de ir a lo que reside más allá de la corporeidad. Por eso yo haría una diferencia, por un lado, yoga o Hatha Yoga y yoguismo o postureo. Pero podríamos hacer otra diferencia, la aplicación del Hatha Yoga como método de introspección o simplemente como un método de dominio corporal. De acuerdo, entonces, aprovechando esto de llevar a la vida, ¿no?, la enseñanza, tú has publicado ya, esto fue en 1997, El Fakir, que como quizás muchos conocen de estas 500 personas que están ahora, es el libro quizás más emblemático de Ramiro. Se han hecho ya 16 ediciones, si no me equivoco, varias traducciones a otros idiomas, y está novelado, no es una autobiografía, sino que es una novela, digamos, en que se cuenta la vida, la historia de una persona que no encuentra sentido en la vida material y va a la India a buscar algo espiritual. ¿Qué nos puedes decir de eso para cada uno de nosotros? Yo aprendo todos los días del Fakir. Yo mismo cojo mi novela El Fakir y a menudo la leo, porque he novelado toda la verdadera enseñanza, esencia, la médula de la médula, el núcleo del núcleo de lo que es la sabiduría india en el Fakir. Al ser novelado resulta más ameno, más divertido, llega a muchas más personas, por eso tiene 16 ediciones, pero puedo decir y me comprometo
seriamente al decirlo que en el fakir está toda la sabiduría hindú y está la sabiduría de los llamados fakires rasayanis, que son los yogis alquimistas que encontramos su origen en los Natha yogis. Y Gorakhnath, como tú conoces, Matsyendranath. En el fakir está todo, se dice todo, métodos, técnicas, enseñanzas. Es por eso quizá que muchas personas captan que en este libro hay un sustratum permanente de enseñanza. Es desde mi novela más emblemática. No quiere decir que es la que yo más ame, porque el yogi, por ejemplo, mucha gente lo considera mejor que el fakir, o el templo de hielo, las 7 iniciaciones, pero es que en el fakir los lectores intuyen que está absolutamente todo, y doy fe y me comprometo en ello, que está absolutamente toda la sabiduría de la India. Claro, y también quizás porque el mensaje que es este del equilibrio, porque recordemos que en el fakir se habla de caminar por el alambre, por la cuerda floja, como un símbolo también, que es como todos tenemos que vivir poniendo un pie en lo material, lo terrenal, pero sin olvidarnos de lo espiritual o lo más elevado. Y ya lo decían, como te comentaba por email el otro día, los antiguos textos hindúes, como las Upanishads, hablan de esta delgada navaja, el filo muy agudo de una navaja que es muy difícil de transitar sin caer de un lado o de otro. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre este equilibrio en la vida? La vida es un alambre, pero un alambre que dura 80, 90 años. Suresh, el fakir, le dice a Hernán, el buscador occidental, cuando el alambre se quiebre, que no te encuentre con la conciencia dormida. Estar atentos. Igual que un funámbulo camina por el alambre con precisión, con atención, intrépido, pero a la vez cauto, siempre en el momento presente, así tenemos que caminar por la vida, sabiendo asir y sabiendo soltar, sabiendo que todo es impermanente, que todo es transitorio, que no hay lugar para la mezquindad, que cada momento cuenta y que cada momento, cada instante, con su gloria, con su brillo, debemos llenarlo de lo que nunca le falta a un fakir: lucidez y equilibrio. No olvidemos Hernán, y tú lo sabes, no olvidemos Naren. Hernán es el protagonista del fakir. También. Tú eres Hernán también. No olvidemos Naren, que si algo define al yoga es que es una técnica de equilibrio, equilibrio al comer, equilibrio al amar o en la sexualidad, equilibrio al actuar, equilibrio al relacionarnos, el equilibrio de los datos o principios orgánicos, el equilibrio de los centros de energía, el equilibrio en la relación con los demás. ¿Y qué es lo que más de alguna manera expresa equilibrio? El funambulismo, caminar por ese alambre que es efectivamente más fino que el filo de una navaja. Y Julián, una de las personas que está escuchando, decía, ¿por qué se siente miedo al soltar la identidad? ¿Qué es lo que le pasa a Hernán en el fakir? ¿Por qué se siente ese miedo? Porque nos aferramos a esa burda y sofisticada burocracia del ego. La identificación con el cuerpo, con nuestra nacionalidad, la identificación con nuestro rostro, imagen, que todos los días vemos en el espejo, la identificación con nuestras necesidades, con nuestras ambiciones, la identificación con la familia. O sea, es identificación. Y el ego, poco a poco, esa identificación la va cristalizando y se vuelve tan fosilizada que nos da terror salir de nuestra propia jaula. Pongo un ejemplo. Si uno de nosotros llevara 30 años en una prisión, un día a los 30 años el alcaide de la prisión te dice estás libre, te asustas. Lo que quieres es volver a tu celda. La has decorado un poco, has puesto unos cuantos póster y estás más o menos habituado a ella y ya no quieres salir. Lo que se ha venido a llamar el vértigo a la libertad. El ego quiere soltar
Además, el ego es el mayor falsario que hay. Tiene una capacidad como prestidigitador para siempre engañarnos y maya, hacernos ver lo que no es e impedirnos ver lo que es. Porque si algo es maya, es que crees que lo real es irreal y que lo irreal es real. Pero el camino del yoga tiene necesariamente que pasar por poner siempre bajo sospecha nuestro ego, porque incluso lo que muchas veces pensamos son sentimientos de humildad, también son destellos de ego. Si nos aterra soltar el ego, de ahí viene Narel, la muerte. La muerte es la disolución del ego y eso nos aterra. En la novela El Fakir, haciendo una última pregunta sobre el Fakir, Hernán va a la India, porque en una época, sobre todo, era el destino por excelencia donde uno iba a encontrar espiritualidad. Ahora, en este 2020, la posmodernidad, ¿es India el lugar adecuado para ir o hay otros lugares para ir a buscar eso? Cada uno tiene que sentir su centro de poder, su lugar de poder, aquel lugar con el que conecta. Los Pirineos, los Andes, los Himalayas, un valle, otro valle, una montaña, otra montaña. En 1930, la India ya estaba espiritualmente desertizada. Cuando yo mismo entrevisté al sucesor de Ramakrishna, en el 1972 en Calcuta, en la Ramakrishna Mission, él me dijo: Rishikesh, Rishikesh, ya no es lo que era. Y esto era en 1972. Y ahora Rishikesh, en su mayoría, es un gran circo pseudo-espiritual donde cada persona saca su puesto para vender su mercancía y cada uno desde su puesto se desgañita vendiendo su mercancía. Títulos de 400 horas, de 200 horas, de 100 horas. ¿Pero acaso tenía título Ramana Maharshi, Aurobindo, Ramakrishna y tantos otros grandes seres? Pero en el yoga también, Naren, se da un fenómeno de titulitis. La gente quiere tener un currículum lleno de títulos, sin dar cuenta que cuál es el verdadero título. Ser una buena persona, ser una persona noble. Pero ese gran amigo que tú dices que tenemos en común, otro, Agustín, ¿sabes lo que escribía en mi libro Yoga Método Ramiro Calle? Decía: en el yoga se mueve tanto dinero que hoy en día hay mascaraduras en su seno que nunca los hubiera. Tú siempre has sido crítico justamente con los maestros hindúes de sangre india que viajaron a Occidente a principios quizás del siglo XX y que fueron los que, según dices tú, desvirtuaron y vendieron, marketizaron toda esta enseñanza tradicional en Estados Unidos, sobre todo. ¿Tú me puedes dar algún nombre específico sobre quiénes crees que fueron los principales culpables de eso? No, porque entonces no sería como mi gato Emil ni hubiera aprendido nada. Yo no voy a juzgar, pero te voy a decir algo. He promovido la publicación de un libro magnífico que se llama Hatha Yoga de Deos Bernard. Ya lo ha publicado la editorial después de un gran esfuerzo para que lo publicara, porque yo he seguido desde hace años la ruta en la India que hiciera el mismo Deos Bernard. He meditado donde lo mataron y lo lanzaron al río. He visitado todos los monasterios que él visitó. Soy un experto, dicho con toda honestidad, de lo que es la vida y enseñanza de Deos Bernard. En 1940, Deos Bernard ya decía, por ejemplo, en la India no hay nada, está todo desertizado. Esto es una hecatombe espiritual. Y Deos Bernard vivió como en Nueva York o en California, en Los Ángeles, iban llegando maestros hindúes que con eso del exotismo, de ser hindú y la aureola del misterio, iban embaucando a gente e iban vendiendo los mantras como si fueran caramelos e iban vendiendo el yoga como si fuera un deporte, porque además
sucedió un fenómeno muy curioso. Hubo una especie de sincretismo, simbiosis entre el culturismo y el Hatha Yoga, de tal manera que ya no se sabía qué era Hatha Yoga y qué era culturismo, porque yo, mis incursiones en la India, en 99 viajes que he hecho, he comprobado que allí muchos culturistas se metían a dar clases de yoga y otros que daban yoga se metían a hacer culturismo. Esa simbiosis hace que incluso hoy en día no sepamos realmente, salvo que vayamos a las fuentes, los tres textos clásicos, Shiva Yoga, el Shiva Samhita o el Geranda Samhita, o los textos que se atribuyen a los Natha Yogis, que no sepamos hoy en día qué es el verdadero Hatha Yoga por esta mezcla. Por ejemplo, el tan cacareado saludo al sol, eso no es Hatha Yoga, eso no aparece absolutamente en ninguna parte. ¿Por qué yo digo que el Hatha Yoga sí tiene una tradición? Porque hay textos, que sería ahora muy prolijo entrar en ellos, pero que tú conoces muy bien, hay textos que revalidan y fiabilizan el Hatha Yoga. Y en los yogas dinámicos, con todo respeto, no hay esos textos. Y se dice siempre que es que se destruyeron, se quemaron. No, seamos honestos. En el Hatha Yoga hay una tradición demostrable que se pueden citar todos esos textos y muchos más que todavía no han sido traducidos ni conocemos en Occidente. Te hacía referencia a Dios, Bernard, por lo que me has preguntado. O sea, desembarcan en USA, en Estados Unidos, todos estos yogis olímpicos y hacen campeonatos de yoga. O sea, a mí se me convocó hace años a tu país, Argentina. Mando un afectuoso saludo a los argentinos porque son de la gente que más me visita en los Facebook y les mando un abrazo, pero me invitaron a Argentina a un campeonato de yoga, ya que yo promoviera, me pidió un profesor de yoga argentino muy conocido, que yo promoviera el yoga para las Olimpiadas. ¿Pero qué es eso? Llego, me pongo delante de ti, y tú, Naren, haces el Padmasana y yo hago el Siddhasana, a ver si lo hago mejor que tú. Y hay un juez que dice, Naren lo hace mejor que Ramiro. Pero eso es yoga. El yoga es evolución interior, el yoga es conciencia, el yoga es saber vivir hacia adentro y hacia afuera. Y estos señores, y es una pena que el Ministerio de la India de Yoga no lo reconozca, pero claro, eso es otra instrumentalización política del yoga. Pero es una pena que no reconozca ese mismo ministerio y los expertos de yoga algo muy importante. Los primeros traidores a la verdadera esencia, a la fuente, al núcleo del yoga, fueron instructores hindúes que desembarcaron en América. Pues muy bien, queda claro tu opinión. Tengo un cambio de eje temático porque hay varias personas que preguntaron por algo totalmente diferente a la competición o a la desvirtuación, sino a la pureza de la niñez. Y quieren saber tu opinión de cómo educar a niños en la perspectiva yógica, en las escuelas o en la casa, pero cómo darles una mirada espiritual y yógica a los niños. Los padres, las figuras paternas, son los que tienen de alguna manera que cultivar el espíritu del yoga, nunca imponerlo, porque el niño es muy mimetista. Si ve a los padres hacer yoga y no se lo imponemos, el niño comenzará a practicar. No es por casualidad, Naren, que tengo editados 4 libros de yoga para niños, yoga para niños y meditación para niños, con la editorial Kairos y con la editorial Cuento de Luz. Tengo uno de meditación en la jungla, uno que se llama Yoga en la jungla, que es Hatha Yoga para niños, y otro que se llama Un tesoro en las cumbres, que es Raja Yoga para niños. Yo pienso que es muy importante transmitir el yoga, nunca imponerlo, y menos coactiva o coercitivamente a los niños. ¿Pero cómo? A través de crear un ambiente, a través de crear una atmósfera, un vínculo especial entre las figuras paternas y los niños, para irles
conduciendo, nunca induciendo, abduciendo al verdadero yoga, y que el niño conozca su cuerpo, valore su corporidad, conecte con su respiración, viva la relajación muscular. Es muy importante. Ya sabes tú que hubo 2 personas que estaban muy obsesionadas con la educación, porque nunca hemos llegado a educar bien a los niños, a los jóvenes. Estas 2 personas eran Rabindranath Tagore y Krishnamurti. Era su gran jaqueca, su dolor de cabeza, no encontrar la manera de qué educación podríamos hallar para educar bien a los niños y adolescentes. Sí. Justamente ayer fue el aniversario del nacimiento de Tagore y también estamos todavía influenciados por la luna llena de mayo, de Wesak, del Buda, que son todos eventos muy propicios para tenerte aquí en vivo, aunque luego habrá personas que van a ver esto en diferido y grabado y van a aprovecharlo. Como te dije antes, esto a la hora se corta, ¿no? Entonces podríamos estar aquí muchas horas porque realmente estamos todos disfrutando. Cada vez hay más público que se está uniendo porque realmente es un hecho inédito tenerte en vivo y además es un gusto escucharte, toda tu experiencia y no solo tu experiencia, sino tu forma de expresarla, tu forma de comunicar. Te quiero hacer una pregunta que no sé si va a ser final, quizás tenemos poco tiempo, pero es una pregunta personal. Tú llevas muchos años de práctica, de experiencia. Hay personas como yo que llevamos muchos menos y siempre nos hacemos preguntas y tenemos altibajos y dudas. Y te quiero preguntar, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo en tu camino de búsqueda espiritual que has enfrentado para llegar a la plenitud o lo más cerca de la plenitud? ¿Cuál es ese obstáculo para ver si podemos sentirnos empáticos con eso y aprender? Yo mismo, yo soy mi obstáculo. ¿Dónde está el obstáculo? Bien cerca de mí. Como dijo aquel maestro cuando estaba muriendo y le preguntan, resúmenos tu vida. Y el maestro dice, error tras error tras error. La búsqueda es siempre un avanzar y un estancarnos. Pero hay que apelar ahí a todo nuestro viria, nuestra fuerza interior, nuestra motivación para seguir avanzando, no egoístamente para bienestar propio, sino también para aportar algo a las personas que nos rodean. Ya que estamos en el aniversario de Tagore, hay un aforismo de él que viene muy al caso, y más en esta época, cuando Tagore escribió, no dejes nunca tu amor en el precipicio. Uh-huh. Y no hemos tenido tiempo de entrar en los diferentes yogas, ni en los desvelos del buscador, que has apuntado ahora, que es muy importante, las incertidumbres, el sentimiento de soledad, el sentirse incomprendido, lo que llamó San Juan de la Cruz, un gran yogi, las nadas. Todos atravesamos noches oscuras del alma. Pues quizás, Ramiro, puede ser que estés dispuesto a que hagamos una segunda parte, quizás la semana que viene o cuando te convenga, y estoy seguro que el público estaría contento de volverte a escuchar. Y pido disculpas al público que ha hecho varias preguntas y no hemos podido ponerlas todas porque no da el tiempo, pero están apuntadas y esperamos en todo caso hacerlas una próxima vez. ¿Cómo lo ves, Ramiro? ¿Cómo te has sentido con esta experiencia? Me he sentido muy bien, porque me he sentido muy bien contigo, con las preguntas que me han hecho, me he sentido muy cómodo y creo que sí, que tendríamos que realmente profundizar ya lo que es la vida interior, todos esos desvelos del buscador, las herramientas que se nos ofrecen, los diferentes yogas. Así que si tú y tus videntes queréis seguir soportando al que tú has calificado el azote de los yogas modernos, yo estoy amigo de todos, como decía Babaji Sivananda, que ahora se va a cumplir el aniversario de su muerte hace 8 años, amigos para siempre. Pues aunque a veces vele por el que yo considero el verdadero yoga, soy amigo de todos los que quieran buscar. Pues lamento a los que no hemos podido responder, además los mensajes a veces quedan, los comentarios no siempre están saliendo por la conexión,
quiero mandar un abrazo desde aquí a Gustavo Plaza y su familia que están en Rishikesh, amigos queridos de Ramiro también, que veo que están ahí comentando. Muchas gracias, Gustavo y familia, les deseamos lo mejor y esperamos que puedan salir de esta situación pronto. Hay incluso una campaña para recaudar fondos para que él pueda sostenerse estos meses ahí. Y les agradezco a todos, 563 personas ahora mismo, luego va cambiando, pero más de 500 personas para escuchar a Ramiro en vivo. Y las mayores gracias son para Ramiro, que ha dado su tiempo, ha abierto su casa. Al final, si ustedes ven estos documentales sobre Ramiro, el viaje a los adentros, o el Ramiro más íntimo, van a descubrir que es una persona que su mensaje principal, como ha dejado claro, es la amistad, el amor, la compasión, hacer feliz al mundo en la medida que uno puede, a pesar de ser uno mismo el propio obstáculo, ¿no? Yo digo a menudo, y cuando yo no estoy, se acabó el problema. El ego de por medio, tenemos todos que verlo, observarlo. Uh-huh. Entonces, como queda un minuto, pues cuando uno no está, el problema no está, pero en este caso tú has estado, Ramiro, y nos has hecho feliz por esta hora. Y muchas gracias a Luisa también por estar ahí detrás de bambalinas con las cuestiones técnicas. Y luego ya hablamos por privado para tratar de concertar una nueva charla para la semana que viene y habrá nuevas preguntas. Gracias a todos, desde todo el mundo que se han conectado, les deseamos lo mejor. Y Ramiro, tienes 30 segundos para decir algo más. Naren, el próximo día trataré, aunque enseguida escapará, del principio salir con mi gato Emil, que como tú has dicho es el gato más famoso que hay a pesar de él. Porque ves, él no alimenta el ego porque ni siquiera sabe que es tan famoso. Muy bien, con la promesa del gran maestro Emil en vivo la próxima semana, nos despedimos. Namaste, gracias, Om Shanti, gracias Ramiro y a todos. Muchas gracias.